Ok, entonces ya puede... Listo, amigo, comenzamos. Voy. Muy bien, pues mucho éxito, gracias por estar aquí. Vamos a dar lo mejor en este día. Totalmente. Hay personas que construyen edificios, hay personas que construyen empresas y hay personas que construyen memoria. Porque una sociedad que deja de leer también deja de recordar, y una sociedad que deja de recordar corre el riesgo de perder su identidad. Amigas y amigos, nos encontramos en esta nueva edición de Darse Cuenta la Palabra Conciencia a través del 98.5 FM. Les recordamos que tenemos en cabina una línea directa al 9987-473482, 9987-473482 y a través de el WhatsApp 9986-957410. Escríbanos, llámenos, que estamos hoy listos con una conversación con dos hombres que desde trincheras distintas han contribuido a preservar historias, fomentar la lectura y mantener viva la cultura. Uno de ellos dedicado durante muchos años a organizar ferias de libro en Cancún, y el otro ha sido un promotor constante de la comunicación, la cultura y el desarrollo humano, además de ser parte importante de la historia detrás de la obra Despertar con Esperanza, que hoy nos ocupará. Bienvenidos, querido Pablo Flores y Pedro Aguilar, ¿cómo están? Gracias, muy buenos días, mi querido Julián. Gracias, Julián, por la invitación. Muy bien, y gracias por la audiencia que nos presta su atención. Estamos aquí listos. Recuerden que hemos tenido por estos micrófonos a diferentes personalidades, pero hoy les queremos dedicar este espacio para que podamos impulsar, fomentar, motivar, retar inclusive en el mundo de los libros y en el mundo de todo lo que tiene que ver con las ferias. Pablo, vamos a empezar contigo, ¿estás de acuerdo? Muchas gracias. Vamos a empezar, mira. Pablo, después de tantos años organizando ferias de libro, de tantas versiones y pues tantos esfuerzos también, ¿qué te sigue motivando a insistir cuando pareciera que la lectura compite contra todo? Platícanos. Bueno, mira, quisiera referirme un poco a el leitmotiv de este trabajo, ¿no? Porque nuestra idea es hacer una ciudad lectora, y nuestra asociación civil, Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes de Quintana Roo, ha venido trabajando en espacios muy variados, desde universidades, espacios públicos, escuelas primarias, secundarias, y esta parte que nos alimenta, nos inspira, es hacer que la gente tenga algún motivo, tenga alguna razón, tenga alguna alternativa de poder leer un libro, ya sea hoy en día electrónico, ya sea en papel, ya sea nuevo, ya sea de ocasión, ya sea antiguo. Entonces, este tema de la lectura para nosotros es muy importante, y nuestro gran propósito es hacer que lleguemos a ser una ciudad lectora. Fíjate, una meta ambiciosa, una meta pues también muy loable, que quienes nos escuchan y nos ven, pues les invitamos a que se sumen a contribuir a que esta meta se pueda lograr, porque todo es posible, solamente hay que hacerlo posible. Y en ese sentido, Pablo, ¿crees que en México no leemos o simplemente no hemos encontrado la manera correcta de acercar los libros a las personas? Extraordinaria pregunta, mi querido doctor Julián. El tema de la lectura es como cuando a un niño le enseñas a comer bien, ¿no? Le enseñas que puede pasear, que puede ocupar sus tiempos en algo que lo enriquezca y lo haga crecer, que escuche música de buena calidad. Pero si al niño nada más le dejas que escuche lo que está a la mano, lo que le llega a sus manos, el niño no va a encontrar buena música, buena literatura, buenos libros, buena alimentación,
buenos hábitos. Entonces, somos, como dice el doctor Clifford Geertz, somos producto de la cultura. La cultura nos hace a nosotros. A ver, repite esa frase, ¿cómo está? Somos productos. Sí, el doctor Clifford Geertz dice, el ser humano es hecho por la cultura y a la vez el ser humano también hace cultura. Entonces es muy importante porque somos producto de la cultura, somos producto de lo que otras personas hicieron y nos están contagiando, nos están llenando. Por eso es importante esto de decirle a los niños, miren, aquí hay estos libros, ustedes escojan cuál les gusta, escojan de los libros. Pero si a los niños no les dices, aquí hay libros, aquí hay música, aquí hay arte, aquí hay todo esto, pues los niños no van a saber qué está, y cómo lo van a consumir, cómo se van a volver consumidores culturales si no se los llevamos, ¿no? Muy bien, Pablito, ¿cuál ha sido el momento más gratificante que has vivido dentro de una feria de libro? Bueno, les puedo compartir que en algún momento yo fui también expositor en la Feria del Libro de Guadalajara, en la de la Ciudad de México, en minería, he sido también expositor en Monterrey, y aquí en Cancún empezamos con el tema de alfabetizar, empezamos con el tema de Linea a dar clases de primaria y de secundaria y de preparatoria, y a fomentar la lectura, ¿no? El fomento a la lectura. Y el primer momento más importante de nuestra vida fue ver a una persona que aprendió a leer y a escribir. Y una vez que empezó a leer y escribir, empezó a leer libros de literatura, de infantiles, libros en general. Entonces creo que ahí es donde le abres al ser humano ese universo tan importante que es la literatura y la palabra escrita, ¿no? Nos dicen por ahí algunas personas que fomentan la alfabetización en lenguas indígenas. Dice, bueno, hablas el maya y ahora aprendes a leer y a escribir el maya. Es otro universo también y va creciendo tu bagaje cultural, va creciendo tu acervo personal. Cuando he estado contigo en la Feria de los Libros, aquí en Cancún, he visto que el público más constante y pudiéramos decir en grupo es de estudiantes de secundaria, de preparatoria, y quisiera preguntarte, ¿qué hace falta para que esos estudiantes regresen por voluntad propia? ¿Qué es lo que observas? Bueno, el primer reto fue ese, exactamente, el público. ¿Cómo haces que la gente vaya a una feria de libro? ¿Y cómo ves que va tanta gente a un evento de reggaetón, por decir, o de hip hop, ¿no? Dices, ¿qué diferencia hay para que estos jóvenes de secundaria, de preparatoria vayan, ¿no? Entonces, en algún momento nos fue posible invitar a escuelas, ¿no? Ir con maestros, con alumnos, con directores, con autoridades de la Secretaría de Educación, para que dijeran, vamos a impulsar que las escuelas vayan a la Feria del Libro. Y el gran reto que pudimos alcanzar en una primera etapa es ver, como bien dices, alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y universidad en nuestra Feria del Libro. Y nos fue muy gratificante ver llenos los pasillos, llenos los espacios y llenos en momentos la Feria del Libro. ¿Qué es lo que hace falta? Para que regresen por voluntad propia. Sí, ¿qué es lo que hace falta? Que el maestro les proponga, les ofrezca, les invite a ser lectores, que el papá les lleve a sus niños, que les compre un libro, que les fomente la lectura, que los amigos también propongan y ofrezcan la lectura, y en un momento determinado vayan logrando consolidar ese interés por la lectura y que digan, y que lo veamos también como una parte de que hemos dicho, que sea una tradición ir a la Feria del Libro, que no sea un evento que es nada más una tarea o una actividad, sino que sea una tradición, que digan, el año que entra voy a regresar a la Feria del Libro porque me encontré un escritor, porque compré un libro que me gustó, porque vi actividades, porque vi una conferencia del doctor Julián que habló acerca de la cultura y de la educación,
porque cada joven, cada niño va a encontrar en la feria del libro, va a encontrar cosas que le van a interesar y que va a querer regresar a la feria del libro. Ese es el objetivo principal también en una feria del libro. Muy bien, Pablo, si tú pudieras diseñar la feria ideal para Cancún, ¿cómo sería? Bueno, la primera, y extraordinaria pregunta, la primera que yo buscaría es que la feria del libro trascienda, garantice su continuidad, que se la apropie la sociedad, que los sectores de la sociedad la adopten y se apropien de ella, que el comerciante, que el empresario, que el profesor, que el director diga, esta feria es la feria de nosotros, la feria de Cancún, y vamos a apoyar, vamos a ir, vamos a promover, vamos a hacer que se provea de lo necesario. ¿Qué es lo que necesita una feria de libro? Una feria de libro necesita invitados de gran nivel, que tenga académicos, que tenga profesores investigadores que han escrito sus libros, que han hecho investigación y que tengan un lugar donde se conozcan esas obras. Y además también escritores profesionales que vienen de otras ciudades, de otros países, a presentar sus libros con nosotros, y que nosotros tengamos ese valor, ese nivel de una feria de libro, que sea una feria de libro donde vas a encontrar a profesionales de la educación y de la cultura, de la escritura y de la literatura, que asisten, que presentan, que ofrecen sus obras, y entonces sí vamos a tener una feria de libro como feria de libro en un estándar mundial, no un tianguis de libros, no un tendido, no una tertulia nada más, que podemos hacerla todo el día, todos los años, eso muy bien y qué rico, pero una feria de libro que tenga un estándar de nivel, de calidad y de profesionales participantes. Ese es nuestra ideal de feria de libro, mi querido doctor Julián. Perfecto, Pablito. Bueno, pues miren, Pablo, tú sabes que estamos a punto de presentar un libro, mi primer libro, ¿no?, que les comparto. Y hoy tenemos también, vamos a dar la oportunidad de este lado ahora a un invitado especial, un impulsor de todo lo que hacemos en equipo, pero principalmente un apoyo para mí. Y vamos a hablar acerca de despertar con esperanza un poquito, y vamos a preguntarle a Pedro, nuestro siguiente invitado, respecto a este libro, que seguimos hablando de libros, de fomentar lectura, solo que ahora uno en particular, ¿no?, en este caso. Y Pedro, tú conociste especialmente y personalmente a Esperanza González. Por favor, platícanos cuál fue la primera impresión que te causó Esperanza. Ciertamente, Julián, tuve el privilegio, le llamaría de esa manera, el honor, una bendición, conocer a un ser tan extraordinario. Desde que la vi la primera vez, la señora con su presencia, con su estampa, imponía sabiduría, respeto. Había un misterio en su mirada, una mirada preciosa, pero daba confianza, fortaleza, alguien firme, hablaba con una contundencia que hacía que se enchinara la piel, muy maternal, muy querendona, digamos, a su estilo. Me impactó grandemente. Las pocas intervenciones en vivo que tuve con ella fueron de gran enseñanza, de un aprendizaje y de una proyección, muchas veces sin palabras, sino con su ser, con su forma de transmitir, que fue para mí un regalo. Hablamos de esperanza, amigas y amigos, y Pablo, porque el libro de Despertar con Esperanza pues tiene doble enfoque, ¿no? Uno de Esperanza González de Manero, que es la persona a la que refiere Pedro y por quien le pregunté, y el otro, el Despertar con Esperanza, como una necesidad de abrir la mente y los ojos para el tiempo en el que nos encontramos. Entonces, justamente nos enfocamos al tema de Esperanza González de Manero, amigas y amigos, que pues estaremos presentando este libro el próximo 14 de junio en el Teatro de la Ciudad. Pero, Pedro, tú fuiste quien tomó la fotografía que pusimos en la portada, una fotografía pues que fue en su momento pues con todo su contexto, ¿no?, que ella tuvo. Pero para ti, aparte de esto, ¿qué representa esta obra de Despertar con Esperanza?
representa una transmisión de vida, de inspiración. Esperanza tuvo vivencias muy difíciles que logró superar. Fue tan difícil y lo logró. Resurgió. Y ella quería que esa vivencia no quedara en balde, sino que la gente la supiera para que sirviera justamente de inspiración, de fuerza, de motivación, de empuje. No quería que su vida o todo lo que sucedió a través de ella quedara en el olvido y sin tener un impacto. Nunca sentí que tuviera un afán ególatra de preservar su nombre, al contrario, genuinamente se le sentía desde el fondo esa necesidad de transmitir a través de su historia un legado de motivación, de empoderamiento, de fuerza, no solo a la mujer, al ser humano. Escuchar a Pedro en esta forma de relatarlo me remite justamente a los momentos que compartíamos con Esperanza en vida, en su departamento, en su espacio, y definitivamente sí, era una mujer que tenía mucho que ofrecer con cada palabra, ni siquiera necesitaba decir mucho, cada palabra tenía una intención y una enseñanza implícita, así que vivimos, Pedro, en una época donde todo parece inmediato. ¿Qué valor tiene detenerse a escuchar la historia completa de una persona? Se aprende de todas las personas con las que interactuamos. Y cuando uno interioriza, aprendemos de nuestra propia historia. Esa relación con los demás nos deja un aprendizaje. ¿Por qué de una persona? En este caso, este libro tiene una connotación que es fantástica y fabulosa, porque, como lo había mencionado, desde el interés tan profundo que tenía la señora Esperanza González de Manero, de dejar ese legado, ese mensaje a la humanidad, hizo la búsqueda implacable para que alguien, apoyarse en alguien, para que esa historia fuera una realidad. Ese alguien, de muchas maneras, y al final, fuiste tú, Julián, con todo el compromiso que adquiriste, con el interés, y esa promesa que lo hiciste en vida, tras una solicitud de parte de ella, que no fue forzada, no fue obligada, pero sí manifestó que eras el oasis, o el puente que representaría para ella una realidad de transmitir su obra a la posteridad, fuiste tú. Por eso, escuchar una historia en específico, creo que esta tiene un sentido muy dimensionado para que una promesa que hiciste hace 20 y tantos años no quedó en el olvido. Bien pudiste desistir porque tuviste muchas razones para decir, ¿sabes qué? Es que no se puede. Pero no. En el lecho de muerte, al final corroboraste con ella el compromiso a su solicitud de que hicieras todo lo posible para que su historia quedara impresa. Y me consta todo lo que has luchado, nunca olvidaste ese compromiso. Te diste los espacios necesarios, porque así fue la pauta a seguir, pero has luchado y lo lograste finalmente, lo cual me llena de orgullo, de admiración y de un profundo respeto a ese compromiso, porque lograste vencer obstáculos inimaginables. Y al final, hoy, ver esa portada tan hermosa, con ese destello de luz, para que hagamos un despertar con esperanza a través de la vida de Doña Esperanza. Quien lea este libro, en algún momento sentirá alguna identificación. Obviamente se relacionaría más hacia las mujeres, pero es al ser humano. Sugiero ampliamente, quien tenga la oportunidad, introduzcanse en esta historia fascinante, maravillosa, que nos va a dejar más de un acontecimiento que se relacione con nuestras vidas, un recordatorio, un mensaje, un aprendizaje. Tú has dedicado gran parte de tu vida a cultivarte intelectualmente de varias formas y con varios caminos.
La pregunta para ti, Pedro, sería, hablando justamente de lo que Pablo fomenta y a través de las ferias de libros, su objetivo, ¿qué papel ha jugado la lectura en tu crecimiento personal? Totalmente. Soy un amante de las artes. Es fascinante cómo el ser humano, en toda su dimensión, se atreve a expresar su interior, porque al final de cuentas son mensajes universales de Dios o de lo que crean, que a través nuestro se proyectan. La música, la arquitectura, la lectura, la escritura, la literatura. En este caso, los libros. Son inmiscuirse en un mundo muchas veces desconocido, otras veces relacionado, pero nos dejan un aprendizaje fantástico. Y hay tantos mensajes que ser transmitidos y que ser adquiridos que una vida no nos alcanzaría para involucrarnos con cada uno de ellos. Muy bien, miren, antes de irnos a un corte comercial o a un espacio, una pausa, que vamos a escuchar una canción de los libros, que hay muy pocas, ¿eh? Escuché una, o estuve buscando y había una que decía libros tontos. Digo, no, yo creo que esa no hay que ponerla, ¿eh? De Bronco. Y había otras, pero bueno, antes de irnos a una canción que encontré que puede ayudar, es infantil, pero antes de eso quisiera preguntarte, Pedro, si tuvieras que recomendar 3 libros para alguien que quiere comenzar a leer, ¿cuáles serían? Hay demasiados libros, sería difícil elegir 3. Sin embargo, cada libro tiene un impacto. Los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz. El alquimista de Pablo Coelho. Y hay uno que a mí en lo personal me relacionó y me dejó una huella preciosísima. Peter Kamenzind, de Hermann Hesse. Ah, mira. Impresionante. Pues ahí están recomendaciones de libros para los que empezamos a leer. Ahí, amigas y amigos. Ahora sí vamos a escuchar una canción. Es infantil, pero tiene un mensaje maravilloso. Y vamos a darnos este espacio musical. Y luego regresamos para combinar unas preguntas entre Pablo y Pedro. Listo. Te voy a mandar, ya me empezaron a llegar mensajes, Te voy a mandar, te empezaron a llegar mensajes. Ah, gracias, amigo. Sí. No me imaginé buscar un libro de... No me imaginé buscar un libro de una canción de libros. Hasta ahora que tú lo dijiste. Sí, y muy pocas. Hay una colombiana que está ahí como que muy viejita. Pero esa de libros tontos, dije, creo que esa no. Bueno. Digo, era una canción que yo escuchaba cuando era joven, pero ahora ya no. Pero pues ahorita con el tema de los niños está bonita esta canción. Sí, está bien. Esta tiene bonito, porque habla de... Bien, otra. Una más. Ahí está. Se hace del rogar.
¿Quién es el que canta? ¿Quién es el que canta? Ahorita te digo. Acción, enamórate de la lectura. Es como New Kids School, pero no tiene un... No, luego, sino... Pero está bien, está buena la canción. Está buena, muy buena. Ujú. El contenido está bonito. Sí. Pues ahí está. Ahí está, amigas y amigos. Enamórate de la lectura. ¿Cómo ves, Pablo? Nos enamoramos de la lectura, Pedro. Totalmente. Amigas y amigos, Muy buena. pues es una invitación a través de la música, como lo decía Pedro, a través de las artes, que el ser humano sabe transmitir y convocar, y en este caso, pues enamorarse. Tengo una amiga, compañera del Colegio Marco Aurelio, que tiene un tema del uso de la voz y dice, enamórate de tu voz. Bueno, aquí enamórate de la lectura y que nos hará feliz, eso dice esta canción. Tenemos saludos y mensajes de nuestra amable audiencia. Angélica Tut te manda saludos, Pablito. Hombre, Dice, muchas gracias. saludos al señor Pablo, también Rosario Flores, excelentes personalidades, y saludos al profesor Pablo. Muchas Así que gracias, ahí muchas Rosario Flores. Y Cali Mariana Briceño, la mejor feria de libro que organiza el profe Pablo. Así Wow, que muchas gracias. muchas gracias a quienes están ahí escuchándonos, y seguramente seguiremos recibiendo mensajes. Sobre todo me da gusto que en este programa donde estamos hablando de la importancia de los libros, de la lectura y de lo edificante que puede ser para las vidas de las personas, pues tengamos esta retroalimentación y que tengamos a radioescuchas que les interesa el tema. Y vamos ahora a pasar a un momento, a un segmento que vamos a lanzar las preguntas y contestan el que guste o los dos de manera concreta para poder abarcarlas todas. Tenemos todavía 22 minutos para poder avanzar. Les recordamos, amigas y amigos, en cabina 9987 47 34 82, aquí en Cancún FM 98.5 en Cancún Radio y 98 86 97 74 10 a través del WhatsApp. Aquí en Darse Cuenta la Palabra Conciencia agradecemos a nuestros compañeros del equipo técnico que siempre están con la mejor actitud y que pues fomentamos el trabajo en equipo y la lectura. La siguiente pregunta, Pablo y Pedro, ¿qué pierde una sociedad cuando deja de leer? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, a mí me parece que es una oportunidad de crecer, de viajar. Dice un escritor, la lectura te lleva a muchos mundos. Dejas de visitar esos muchos mundos, muchos tiempos, muchas épocas, muchas experiencias. Cada escritor tiene un universo. Te privas de ese privilegio. Totalmente. Más que la pérdida, yo me enfocaría a qué va a encontrar una persona cuando hace la práctica de la lectura. Tristemente. De hecho es la siguiente pregunta, ya la podemos ver. ¿Qué gana? A ver. En nuestro De una vez. Perdón, quise darle un enfoque opuesto. Sí. Se pierde lo que decía Pablo, de experiencias, de anécdotas. Cada vez que uno lee se transporta a un mundo y aplicas a partir de ti tu propio escenario, tu propio mundo, y es fascinante todo el aprendizaje del que se pierde, el que no se atreve a leer, el que no se da un espacio para la lectura. Fíjense que en una ocasión, cuando era universitario, en una tienda de productos médicos había un letrero que
me lo grabé muy bien. En aquel momento no le entendía y no sé si ya le entiendo, pero me gustó que dice, si la lectura te cansa, la ignorancia no la soportarás. O sea, y me acuerdo que yo pasaba y decía, ¿qué querrá decir con eso, no? Pero me gustaba la frase porque estaba en una tienda de batas de médicos y todos los aparatos. Pero me parece que sí es cierto, cuando la lectura te cansa, pues yo creo que pues, la ignorancia te acompaña a donde vayas, ¿no? A donde vayas. Y eso pues es algo importante que debemos rescatar en el siglo XXI, que más allá de las pantallas, pues hay libros todavía, ¿no? Y que podemos leer también. Bueno, yo sí agregaría incluso, por ejemplo, el tema de los libros delgaditos, los libros que de pronto nos chutamos un ratito, y esos libros gruesos que empezamos a consumir, ¿no? Esos libros de 400, 500, 600 páginas, que no los soltamos hasta que lo terminamos de leer, y esa parte es un hábito que lo vamos cultivando y lo vamos construyendo y lo vamos fomentando, pero también muy acertada esa frase, porque mucha gente, me acuerdo cuando empezaba a leer, teníamos un libro así muy grande, 15, 600 páginas, y decía, no, pues tengo libro para tanto tiempo, ¿no? Y me da sueño y lo guardo, y me despierto y lo sigo leyendo. Entonces es verdaderamente increíble este tema de la lectura. Ahorita que dices, Pablo, el tema de los libros que son así como impactantes por su tamaño, en este caso por la cantidad de páginas, a mí me causó eso, pero me atrajo mucho un libro que se llama La República, de Platón. Sí. A mí me fascinó porque estaba involucrándome en ese mundo que él visualizaba de cómo administrar una ciudad, un pueblo. Entonces me encantaba cuando hablaba de los ciudadanos como guardianes de la ciudad, ¿no? Me encantó y quería más y más y más, pero si es un libro con bastantes páginas o cientos de páginas, tal vez como las que tú mencionas. Pero continuando con el tema, que cuando tocamos un punto nos queremos ir a un montón de anécdotas. ¿Qué gana una persona cuando descubre el hábito de la lectura? Ahora sí, ¿qué le ven ahí? ¿Qué beneficios le podemos decir a quienes nos ven y nos escuchan? Que seguramente ellos lo saben también y nos pueden compartir. ¿Qué es lo que gana una persona cuando descubre el hábito de la lectura? ¿Qué ganan ustedes cuando lograron ese hábito? A ver, he visto, en nuestra sociedad, creo que en nuestro México no hay cultura de lectura, lamentablemente. Hay muchos pasos que se podrían tomar desde autoridades, la institución educativa, la familia, los padres y los círculos de influencia, amistades o clubes donde vayamos. ¿Qué ganamos? Información. La información es poder. Y no necesariamente es para leer literatura, de historia, de ficción, puede ser finanzas, puede ser tecnología, puede ser ciencia, lo que sea el interés del lector. Pero entre más nos instruyamos, entre más nos informamos, más capacidad tenemos. Crear el hábito de la lectura nos va a hacer crecer como personas, va a elevarnos a otra dimensión. Y es como el hoyo, ¿no? Entre más escarbas, más grande es. Entre más empezamos a conocer, más interés, más inquietud vamos a tener. Pablo, ¿tú tienes algún comentario de esta pregunta? Sí, yo por ejemplo lo vería como el tema de y comparto con nuestro amigo Pedro el tema del hábito de la lectura en este país, porque se lee 1,5 libros al año de cada uno de nuestros habitantes como cifra que se promueve. Pero, por ejemplo, cualquier sociedad culta, cualquier sociedad de tiempos anteriores, tiempos actuales, de otros países, de otras ciudades que han fomentado la lectura, han ganado una sociedad inteligente, justa, exitosa, han ganado muchas cosas con la lectura. Y a pesar de que mucha gente hoy en día cree que no leemos, hay gente que sí lee, me voy a contradecir, pero sí lee en el WhatsApp, sí lee libros o revistas o materiales electrónicos en el celular. Entonces lo que les proponemos es que lean literatura, que busquen libros de autores, escritores clásicos, escritores actuales, escritores que enriquezcan
su vida. Y eso sería más que nada, ¿no? Porque decía alguien, cuando ves una película que está subtitulada, casi te estás leyendo un libro completo. Sí, claro. ¿Por qué creen que los testimonios humanos siguen siendo tan poderosos en pleno siglo XXI? Es la humanidad desde su inicio, toda su evolución y hacia el futuro también. Hay una interrelación, somos seres humanos y nos interesa aprender de las vivencias, anécdotas, experiencias del ser humano, porque hay una correlación. Bueno, incluso yo diría, por ejemplo, en el tema de los géneros literarios, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó empezar a leer con Gabriel García Márquez, ¿no? Me empezó a gustar la literatura latinoamericana y empecé a conocer a Cortázar, a Borges, ¿no? Y después me regresé otra vez a leer a Octavio Paz, ¿no? Y entonces empecé a decir, bueno, ¿cuántos escritores tan exitosos y tan extraordinarios tenemos en la lengua española, ¿no? En el castellano? Pero después empiezas a ver que hay traducciones de autores extraordinarios de Europa, a Stendhal, a Céline, ¿no? A Baudelaire, y entonces te quedas así como que qué momentos de historia, ¿no? A Dumas, ¿no? A Dumas padre y Dumas hijo, ¿no? Entonces, qué extraordinarias historias nos están compartiendo estos autores y nos estamos encontrando con ello, ¿no? ¿Las historias pueden sanar? Sí, por supuesto. De hecho, muchas heridas de amor se subsanaron. Me acuerdo de un libro de poesía de un escritor ruso que hablaba acerca de una frase muy importante que decía: el que no olvida su primer amor jamás conocerá el último, ¿no? Y de verdad que esa frase cómo nos hace decir, pues ok, ya se acabó, se cierra el ciclo y venga el siguiente. Extraordinario, la reflexión de este escritor ruso. Sí, definitivo. Las historias, al estarnos relacionando con ellas y pues ver tal vez un aprendizaje, un mensaje para reorientar nuestra percepción, luego nos llega un clic, es que era eso, y por muchas formas se venía el mensaje y nos llegó de esa manera. Entonces la lectura siempre nos va a enriquecer. Fíjense que cuando esta pregunta la decidí hacer es porque desde mi perspectiva es una forma de probablemente de abstraerte del mundo en el que estás. Quien tiene algún problema, alguna situación, alguna depresión, alguna ansiedad, las enfermedades del momento, ¿no? Enfermedades mentales sobre todo. Pero cuando alguien entra en una lectura, eso lo deja a un lado. Y a veces las experiencias de otros pues ayudan a comprender las situaciones que estás viviendo y la perspectiva de otros. Eso creo que ayuda mucho y la gente sana porque como que interactúa con el lector, con el escritor o con el personaje del libro. Por eso la pregunta si la lectura sana, porque dedicas tiempo a algo que te cultiva y que te hace introspeccionar y aparte puede ayudar a que pues eso pase ahí. Incluso yo agregaría un poco de aparte de este autor, este poeta ruso, agregaría por ejemplo la literatura latinoamericana de los 70s, 80s, ¿no? Cuando las dictaduras latinoamericanas que tenían una sociedad completamente, pues en este caso sometida, injustamente, y de pronto ves a escritores, ¿no? que te hablan acerca, por ejemplo Mario Benedetti, ¿no? Soy un ejemplo de la dictadura en Uruguay, donde Benedetti nos hablaba acerca de la sobrevivencia y la supervivencia del ciudadano común, del hombre común, y hablaba acerca de cómo resultaba, y por ejemplo hay un libro que se llama La Tregua, que es extraordinario, que habla acerca de la soledad, acerca de la desesperanza, y de pronto encuentra en el camino a una mujer, y esa mujer empieza a interactuar con él, y lo hace revitalizarse, y cuando termina se da cuenta que fue una tregua, que le dio la vida, ¿no?
Y esa parte es donde él nos hace contagiar esa extraordinaria experiencia, Mario Benedetti. Entonces yo creo que en todo, ¿no? En la sociedad, en los momentos más álgidos, encontramos esos referentes, ¿no? A veces Dumas mismo también nos lleva a momentos en los cuales el pueblo, la sociedad, el actor social encuentra experiencias que lo hacen subir, reconocerse y además fortalecerse de nuevo, ¿no? Muy bien. Sí, hablando de la literatura latinoamericana, también recuerdo a un autor argentino, José Hernández, que en el año 1800 y tanto escribió Martín Fierro acerca de la vida de los gauchos en las pampas argentinas. Solidario. Y totalmente inmerso. Vaya, es un don duplicado. Y tuve que aprenderme de memoria una frase en donde todo el ser humano tenemos nuestras propias batallas y en nuestro propio interiorismo pues creemos que estamos sufriendo y padecemos. Cuando te das cuenta, en este caso a través de la literatura, cómo en toda sociedad, en todo lugar, se vive lo mismo, ¿no? Están los estragos y las carencias, y cómo el ser humano se ilumina a través de esas experiencias y se eleva, y cuando nos comparten esas experiencias son mensajes de inspiración también. Y este gaucho argentino de tanta pobreza, de tanta cosa que le estaba pasando, desesperación, que no sabía ni cómo hacer, mirando las estrellas, una noche de cansancio, reflexionó y dijo algo así como: Dios formó lindas las flores, delicadas como son, les dio toda perfección y cuanto él era capaz, pero al hombre le dio más cuando le dio el corazón, le dio claridad a la luz, fuerza en su carrera al viento, le dio vida y movimiento desde el águila hasta el gusano, pero más le dio al cristiano al darle el entendimiento. Y aunque a las aves les dio con otras cosas que ignoro, esos piquitos como oro y un plumaje como tabla, le dio al hombre más tesoro al darle una lengua que habla. Pero tantos bienes juntos al darle malicia yo, que en sus adentros pensó que el hombre los precisaba, pues los bienes igualaba con las penas que le dio. No, hombre, no. Me sorprendió esa memoria. No, ve qué hermoso. Eso es lo que la lectura nos puede dejar. Sí. Y de acuerdo al interés de cada quien, te puede calar bien internamente, compenetrarte con otros mundos, conocer, saber, elevarte, dimensionarte. Pues ahí está, amigas y amigos, cómo la lectura sí sana, las historias pueden sanar. Y yo les preguntaría también, gracias Pedro por esta pieza de este libro del gaucho, de los gauchos, ¿no? ¿Qué les gustaría a ustedes, Pablo y Pedro? Pedro y Pablo eran hermanos, amigos inseparables, mira, ahí está, muy inspirados. Pedro y Pablo eran hermanos, amigos inseparables. Bueno, somos hermanos. ¿Qué les gustaría que las personas encontraran al leer Despertar con Esperanza? Bueno, yo sí creo que, por ejemplo, hay mucha gente que de pronto se encuentra un autor y no lo suelta, ¿no? Lee un libro de él, busca otro libro de él y anda buscando todos los libros que pueda encontrar y conseguir de ese autor. A mí me pasó un poco con Benedetti, me pasó con García Márquez, ¿no? El libro máximo, y esa es una cosa que quiero compartir. Cuando yo iba a la preparatoria, que compré el libro de 100 años de soledad de García Márquez, que es un librote, ya compartía yo la lectura con mi mamá. Mamá, todos los libros que yo conseguía, me decía, ya lo terminaste porque ya lo voy a leer también, ¿no? Entonces ella leyó muchos de los libros que me llegaron en esa época y a ella le gustaba mucho leerlos, ¿no? Entonces cuando ya terminamos de leer 100 años de soledad, que no era una edición reciente, pero ya había salido, sale El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Y entonces le dicen, papá, oye, cómprame ese libro porque ya lo quiero leer también, ¿no? Entonces papá se lo compra y después lo lee ella y luego me lo presta y lo leo yo, ¿no? Entonces ese orgullo y ese gusto que puedo compartir ahora en este momento es algo que también a mí me hizo mucho ese tema de la lectura, ¿no? Entonces a los años, pues mi mamá ya murió hace 6, 7 años. Y hay cosas en las cuales puedo compartir con mucho gusto, con mucha alegría y con mucho orgullo de haber compartido esas lecturas con ella, ¿no? Gracias, Pablo.
En este caso, Despertar con Esperanza, pues para mí tiene una dualidad hermosísima, en donde yo recuerdo haber leído en algún libro de Hermann Hesse, que luego hay un dilema ahí de que no sabemos si es de alguno de sus libros, creo que fue algún autor chino, que decía, la mitad de la hermosura es el paisaje, la otra mitad, quien lo mira. En este caso, el libro de Despertar con Esperanza narra la historia de esta cantante soprano de ópera mexicana que nos representó internacionalmente, que tiene también un peso elevadísimo en nuestra historia, que nos eleva más todas sus vivencias personales. Sin embargo, magistralmente, el autor, Julián Aguilar, logró llevarlo y desde su perspectiva nos narra como historias paralelas la historia de Esperanza con toda la inspiración que ella nos quiso dejar, pero también nos deja plasmado el sello de Julián Aguilar. Entonces yo estoy leyendo a dos personajes, me estoy nutriendo de dos vidas, de dos filosofías, y Despertar con Esperanza es una lectura que encomiendo a todo el mundo que se dé la oportunidad de leer. Estoy seguro y les garantizo que van a encontrar espacios de reconexión con ustedes mismos, seguramente de respuestas, también de ilustración y del conocimiento de un personaje histórico de nuestra nación, de nuestro país, que es desconocido, que seguramente estaba en el olvido y que hoy queremos resurgir y resaltar. Precisamente por eso, amigas y amigos, por lo que dice Pablo, por lo que dice Pedro, por esa importancia de preservar la memoria, las historias humanas, queremos invitarles a todas y a todos para que pues, nos acompañen el 14 de junio a la presentación de esta obra, Despertar con Esperanza. Es una historia de resiliencia, de arte, de amor, de pérdidas, de reconstrucción, de esperanza. Y será el 14 de junio, donde en el Teatro de la Ciudad, ubicado en la avenida Tulum, a las 6:30 de la tarde. Es el domingo ya en la tarde, una vez que ya se tuvo toda la convivencia de fin de semana, para cerrar con broche de oro el fin de semana previo al Día del Padre. Así que 14 de junio, domingo, 6:30 de la tarde en el Teatro de la Ciudad. Esta será una oportunidad para escuchar una historia extraordinaria contada por su propia protagonista a través de El Escribano. Así que, pues Pedro y Pablo, vamos a pasar a la etapa final del programa. Tenemos solamente unos minutos y esta etapa final es asaltos mentales. Entonces yo voy a decir una palabra y ustedes van a decir lo que esa palabra les inspira con otra palabra o con una frase corta, ¿de acuerdo? Y vamos a la orden. Libro. Bueno, es una necesidad, yo siento. Abrirse al mundo. Cultura. Nos hace, la hacemos y nos vivimos en ella. Practicar las vivencias, la expresión y el interior de los artistas. Esperanza. Nunca perderla. Vivir con esperanza, despertar con esperanza. México. Un gran país, lo amo. Mi raíz, mi mundo, mi origen, mi reto y mi esperanza. Memoria. No hay que perderla. Efectivamente. Somos muy dados a que todo se nos va olvidando. Lo bueno y lo malo merece ser recordado, porque en su propia dimensión siempre hemos sido. Cancún. Un lugar de refugio, de nuevos proyectos y una oportunidad más. Paraíso del Caribe mexicano, destino de millones de visitantes, que es la ilusión, es el sueño. Toman un vuelo, vienen a pasar vacaciones y a relajarse. Los que vivimos acá, vivimos en un paraíso, que no se nos olvide y hay que disfrutarlo. Lectura. Hay que hacerla. Realmente no se van a arrepentir. Permitámonos involucrarnos en mundos diferentes. Vale la pena. Futuro. Ya estamos aquí, el futuro es hoy, mañana, quién sabe. El futuro es el resultado de lo que vivimos hoy, vivamos el momento. Juventud. Qué gran tesoro, qué gran oportunidad y
lo que viviste en ese momento es lo que eres hoy. Oh, divino tesoro. Y cronológicamente podemos seguir siendo jóvenes porque la experiencia nos fortalece. Legado. Legado, patrimonio cultural, material, inmaterial y biocultural. ¿Qué es lo que nos dejaron? ¿Y qué es lo que le vamos a dejar a las generaciones posteriores? ¿Qué responsabilidad? Comenzar desde uno mismo, así como Esperanza González de Manero tiene la inquietud de dejar un legado a través de su historia, que cada ser humano encuentre en sí mismo su grandeza, y cada vez que lo practicamos, ese es el legado desde el interior hacia el exterior. Maravilloso. Pues amigas y amigos, los libros no cambian al mundo, pero sí cambian a las personas. Y las personas son quienes cambian al mundo. Muchas gracias Pablo Flores, Pedro Aguilar, y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Darse Cuenta de la Palabra Conciencia. Y recordemos que aquí nos vemos cada viernes a las 10 de la mañana con excelentes personas que nos aportan cada día y que nos pueden impactar en nuestras vidas. Un último mensaje así, flash de cada uno. Rápido, Pablo Martínez Flores, mi nombre completo, y le agradezco de verdad esta invitación. Pedro Aguilar, un servidor, muchas gracias por su atención y deseo que este espacio les haya dejado alguna reflexión y haya impulsado un poco el deseo, el interés por involucrarnos en el fascinante mundo de la lectura. Gracias, Julián, por la invitación. Nos vemos en la próxima edición, amigas y amigos. Hasta la próxima, y a disfrutar y despertar con esperanza.